Hola, sí, buenos días. Bienvenido a todos nuestros queridos clientes y oyentes de avatrade.com. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Como cada lunes y cada miércoles nos volvemos a encontrar para tratar de abordar un poco nuestro video análisis de mercados, donde queremos dar una visión un poquito más completa de cuál es la situación de los mercados y qué información es relevante a la hora de tener en cuenta para hacer un análisis de mercado. Antes de empezar con ello, vamos a tratar de recordar a los clientes advertencia de riesgo, sabiendo que los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación, una sugerencia. Bien, pasamos ya de lleno a nuestro análisis de mercado. Recuerden que para detalles de contacto tienen nuestro canal Twitter o nuestro canal YouTube, donde tienen ustedes todos los vídeos hasta ahora grabados, incluido el de hoy dentro de un rato. Y también recibirán un mail en donde podrán ver el enlace para acceder. Recuerden también que para cualquier duda o consulta pueden contactar con nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com, o con cualquiera de los gerentes de cuentas o analistas de cuentas. Un saludo. Bien, en nuestra agenda tenemos el pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices en materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Empezamos el día diciendo que Goldman prevé la posibilidad de un rebote del 20% en las bolsas chinas si se produjera una reapertura. China exporta menos de lo previsto en octubre, pero Hong Kong lidera la subida. Por otro lado, parece un poco contradictorio lo que vamos a leer ahora actualmente, pero bueno, Goldman está pensando un poquito más a largo plazo y actualmente el dólar sube mientras China defiende su política de cero COVID y frena el apetito de riesgo. El dólar se fortalecía este lunes al disminuir la confianza después de que China dijera que se ceñiría a sus estrictas restricciones por el COVID, anulando las esperanzas de una reapertura inminente en la segunda economía más grande del mundo, que anteriormente habían disparado un amplio repunte en los activos de mayor riesgo. China dijo durante este fin de semana que perseverará con su enfoque de contención dinámica de los casos del COVID. El dólar avanzaba un 0,55% frente al yuan chino del mercado internacional, llegando a la cotización de 7,2141, mientras que el dólar australiano y el neozelandés, sensibles al riesgo, también se encontraban entre los mayores perdedores y ambos caían casi un 1% en las primeras operaciones de Asia. Por otro lado, Twitter dejará de cotizar en bolsa este martes tras ser comprada por Elon Musk. Despide a 26 trabajadores de España y los sindicatos anuncian que tendrán todo tipo de acciones. Bien, no sé qué harán, pero estaremos pendientes. En el caso de Meta, la matriz de Facebook planea llevar a cabo también despidos masivos esta misma semana, puesto que hemos visto que Meta ha ganado 4.395 millones de dólares en el trimestre, un 52% menos. En el caso de las elecciones, en este caso a mitad de año, las elecciones del midterm por la recesión, pues también será muy interesante saber qué es lo que ocurre, porque tendrá su impacto también en los mercados. El alto precio del gas y la posible escasez únicas son las razones que de la recesión en Europa. El Eurogrupo evalúa medidas para la crisis energética y avanzarán en otras más efectivas. Bien, por otro lado, en la previsión del euro está en camino el euro de desafiar la paridad. El euro ha ganado impulso alcista a primera hora del lunes. La perspectiva técnica a corto plazo muestra que el sesgo alcista del euro se mantiene intacto y podrían observarse ganancias adicionales si el euro se estabiliza por encima de la paridad. Francia llevará tiempo reducir la inflación a niveles más racionales, así dice el MG. Estados Unidos señala en el FOMC una tasa terminal posiblemente más alta. Es lo que vemos aquí en la parte derecha de la imagen, donde hablamos de que Powell dice que la tasa final de los tipos de interés será más alta de lo esperado y la Fed sube tipos de 0,75, pero anticipa, fue la última subida, anticipa subidas menos agresivas en el futuro. Por ello consideran que es probable que esto provoque que la inflación del próximo año sea más rígida de lo esperado inicialmente y
un Powell de línea dura reconoció de este riesgo y la voluntad de la Fed de abordar el problema. Por lo tanto, ahora estamos cambiando pronósticos de tasa de 4,75, 5% a 5,25, 5,50, no solo con un aumento de 50 en diciembre, sino también otro aumento de 50 en febrero, seguido de aumentos de 25 en marzo y 25 en mayo. Así que ya nos estamos acercando a esa tasa que hablamos hace un poquito de tiempo en el pasado, de que podrían acercarse a la zona del 6%. Ya incluso estamos hablando del 5,50% y todavía no sabemos si es definitivo que se quede en el 5,50%. El petróleo está con subidas y parece que hay nuevos espacios para que pueda haber nuevas ganancias en esa subida. Y lo mismo en el gas natural, está la puerta abierta a ganancias adicionales a corto plazo. Hay riesgos sesgados a la baja en la semana de la inflación en Estados Unidos y los datos de empleo fueron mejor de lo esperado. La Fed se aliviaba. La semana se inicia, pondrá a prueba los nervios de los mercados. Los datos de empleo de octubre podrían arrojar una ligera baja en la medición general. Ahí tenemos el calendario económico de esta semana, donde el lunes tendremos balanza comercial octubre de China, producción industrial septiembre de Alemania, índice Sintex y el crédito al consumo. El martes, bueno, hoy tenemos algunas acciones, pero no son de excesiva importancia. El martes estarán en la mitad del mandato las elecciones de Estados Unidos, la balanza comercial de septiembre de Francia, las ventas minoristas y los resultados, en este caso, de todas estas empresas en las que podemos destacar Occidental Petroleum o Walt Disney. El miércoles tendremos el IPC de octubre de China y Alemania, el índice a la producción octubre de China y los inventarios mayoristas de finales de septiembre de Estados Unidos. Y en este caso los resultados de Adidas o E.ON o Siemens. El jueves tendremos el IPC de octubre de Estados Unidos y los resultados en este caso pues de empresas como Crédit Agrícola o Roflaren o Deutsche Telekom, etcétera. El viernes será festivo en Estados Unidos, un día del veterano, aunque Wall Street abre con normalidad. Tendremos los índices de precios de octubre de Japón, el PIB preliminar de Reino Unido y la producción industrial septiembre del Reino Unido. Esta mañana a las 7 de la mañana, hora de España, el dólar se cruzaba con el euro contra el dólar en 0,9949, el yen en 147,11, el yuan en 721,61 y la libra esterlina contra el euro en 0,8773. En algunos de los índices tenemos que el Dow Jones está en la zona de los 32.400, el Nasdaq en la zona de los 10.857 y el S&P 500 se sigue manteniendo de nuevo con esa pequeña subida que tuvo a la zona de los 3.770. El el petróleo Brent está en la zona de 97.72 y el euro ha subido de nuevo un poquito o se mantiene de forma lateral en la zona de 1.676 en la onza. Y el Bitcoin de nuevo pierde un 1,33%, pero se mantiene claramente por encima de los 20.000 en la zona de 20.890. Bien, llamativo hoy que retrocede ligeramente el precio de los metales preciosos que tuvieron fuertes subidas el viernes. El oro subió un 3,33% hasta los $1.685 por onza. También lo hizo la plata y sigue subiendo con fuerza el precio de los metales industriales que también habían cerrado con fuerza el viernes. Así el cobre que se había revalorizado un 8%, el zinc un 6,78% y el níquel un 4,34%. El dólar frente al euro, su cotización caía al 2,12%. Después tenemos que en Estados Unidos las bolsas titubearon llegando a perder dentro de la emisión y de la sesión un 1%, aunque terminaron subiendo más de un 1%. En Estados Unidos la morosidad en el pago de la factura eléctrica afecta a 1 de cada 6 familias. Importante tener en cuenta ese dato y qué es lo que va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo. También en las medidas en yuanes las exportaciones chinas subieron un 7%. Pequeño análisis que nos trae aquí el analista prestigioso Juan Ignacio Crespo.
sobre la recesión manufacturera europea y cambio del comportamiento de los metales industriales, las esperanzas de que la Reserva Federal iniciara una moderación de sus políticas de fuertes subidas de tipos de interés se mostraron ayer vanas una vez más y van 4 ocasiones ya contra la misma cantinela frustrada en el mes de junio. Esa ansiedad se ve reflejada desde junio en los mercados de materias primas. Desde hace un mes, el cambio sutil en los mercados industriales ha dejado comportarse, el mercado ha dejado de comportarse como en el 2008 y empieza a hacerlo como ocurría en el 2015. Ese cambio ha sido poco llamativo porque solo ha consistido en que la trayectoria bajista de precios iniciada este marzo se ha detenido y sin por ello iniciar una tendencia de sentido opuesto. Simplemente se ha limitado a iniciar un movimiento lateral, es decir, sin grandes variaciones de precio, tal como pueda expresarse o apreciarse en el gráfico de hoy. En realidad ese cambio viene ya con perspectiva, pero queda disimulado por el hecho de que las caídas de precios se han estado siendo mayores y más rápidas de la que se había producido en 2008. Pero ya no es así. Desde hace un mes el precio de los metales industriales considerados como un dedo tras haber caído un 19% desde comienzos del año se mantiene, mientras que en el 2008 a esta altura ya estaban en una baja del 39%. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que a los metales industriales le está pasando lo mismo que a las bolsas, que desde junio han convivido confiadas en que la Reserva Federal va a pivotar y no seguir con su política de subida drástica de los tipos de interés, a pesar de que esa especulativa se ha visto ya decepcionada en 4 ocasiones. Las perspectivas para los metales industriales oscilan ahora entre seguir el comportamiento que tuvieron el año 2015 y caer todavía un 13% más hasta completar un 28% de la bajada del 2022 o recuperar la senda del 2008, lo que le llevaría a perder un 42% más adicional y completar una caída desde inicio del año del 52%. En todo caso, por el momento, con independencia de la nueva trayectoria, lo que parece cantado es que los metales industriales les queda al menos una bajada del 13% del precio. En el año 2015, los metales industriales llegaron a su nivel más bajo de su ciclo secular bajista del precio iniciado en 2007 y en el que llegaron a caer un 52% de pico a valle. Como curiosidad, no deja de ser llamativo que estemos comparando el rumbo de los metales industriales en 2022 con el del 2015, dado que este año, el del 2015, fue el año de inicio del tapering. En lo que a la subida de tellera se refiere, el 16 de diciembre del 2015 la Reserva Federal inició la subida de tipo de interés tras haberle tenido en cero desde la crisis financiera. Pero a pesar así, incluso todo, de la timidez del mercado, un momento, la subida del 0,25% de la bolsa entraron en trance de convulsiones. En el año 2015, la Reserva Federal había iniciado suavemente la reducción de su balance con una disminución de 19.200 millones de dólares en los 10 últimos meses. Bien, ¿será impetuosa y duradera esta subida del precio de las materias primas industriales? La sesión del viernes supuso una arrancada importante del precio de los metales industriales, ya que solo pierden en el año un 14% y también los metales preciosos redujeron a un 8,6%. En algún caso como el del cobre se comprende de esa subida de precios siempre y cuando sea buena la información que apunta que la existencia es conocida de cobre solo dan para un periodo de 3 días. Otras materias primas no se quedaron muy atrás en la revalorización, tras el caso del petróleo Brent y del gas natural, que subieron un 4 y un 8%. En el gráfico 1 que vamos a ver ahora, se ve cómo la evolución del GPS de 2008 para los metales industriales tras la subida conjunta del 5,25%. Tuvieron el viernes y tras comentar la semana pasada aquí en la newsletter que estaban desligándose del comportamiento de 2008 y empezando a parecerse al del 2015. Por el momento hay que decir que si siguen un movimiento lateral, probablemente en el mismo compás de espera que las bolsas hasta decidirse por la senda bajista.
Bien, vamos a ver un momento. Vamos a ver las gráficas y así vamos a entender un poco. Fíjense los metales industriales en el movimiento ese lateral. Fíjense el del 2021-2022 que es el rojo. El azul que es el del 2015. Estamos más cercanos en ese. Y el del 2008 ya parece que lo hemos olvidado. Estamos más cercanos al del 2015. Posible repunte de los metales dentro de la bajada. Ahí tenemos. Está muy parecido. Podría haber primero un repunte y después una bajada. Eso es lo que parece indicar la gráfica, pero no se puede saber a ciencia cierta, pero nos puede servir como referencia. El GPS para el índice S&P van casi iguales, paralelos. El GPS para el Nasdaq a punto de un menos 25%. Fíjense el rojo. Y ahí tienen el mercado económico general. El mercado económico en general, con la fuerte subida, menos Tesla, todos han subido y Apple que se ha mantenido un poco de lado. Fíjense que todavía siguen destacando, como hemos dicho, Platinum, Palladium, el Silver, el oro, el canola, el gas natural. Ahí tenemos a los índices y el VIX que todavía sigue bajando. Ahí tienen al crudo tratando de nuevo de remontar en esa zona el crude oil del West Texas en 92 y el crude oil del Brent en 98,30. También la gasolina de nuevo tratando de remontar y el gas natural que se ha ido casi a la zona de 7. El heating oil también tratando de mantenerse en la zona de 3,85. El oro, la plata, el platino, el cobre, todos en subida. Atento a la evolución de su seguimiento, de su movimiento. Y tenemos ahí que destacando la soya, el soybean oil, destacando con fuerza. El maíz un poco ha vuelto a retroceder, se ha ido de nuevo a la zona de 6,78. El cacao de nuevo tratando de mostrarse impetuoso en la zona de 2.428. Y el azúcar. De nuevo, para aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta y quieran protegerse de sus operaciones en divisas, pueden, para todos los pares que tienen ustedes disponibles en la plataforma, se pueden proteger con la herramienta del APA Protect y también para sus operaciones en oro y plata. Cualquier duda, cualquier consulta, diríjanse a su analista de cuentas. Gracias, buen día. Estaremos de nuevo en contacto el miércoles, viendo un poco cómo va la semana y cuáles pueden ser los posibles cambios y novedades que tengamos en las tendencias del mercado. Buen día.